empezar con esto. Muy bien. En la clase que ya se subió el día viernes, ya habíamos comentado este tema de que hay muchos juegos que hay información imperfecta. Cuando estamos hablando de información imperfecta, ya estamos quitando elementos al concepto de racionalidad, o mejor dicho, al concepto de agentes racionales. Cuando hablamos de agentes racionales, como tales, estamos diciendo que estos agentes, vamos a decir, voy a poner aquí el nombre del tema, aquí arriba. Estamos diciendo que los agentes están con una racionalidad acotada. Es decir, cuando estamos hablando del concepto de agentes racionales, estamos hablando de aquellos que tienen información completa y perfecta. Muy bien. ¿Alguien me pudiera decir qué significa tener información completa y qué significa información perfecta después de 3 cursos de micro y 2 cursos de macroeconomía? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Después de 3 cursos, ¿nadie les dijo? Adelante, Joaquín. Sí, profe, se supone que cuando es con información completa y perfecta se dice que los jugadores conocen las estrategias de sus contrincantes y las propias. Eso es información perfecta. ¿Y qué es información completa? Profe, Adelante, ¿quién habla? Levante la mano, por favor, para poder saber. soy Ricardo, profe. Ricardo. Adelante, Ricardo. No es cuando la formación completa es cuando el otro jugador conoce la utilidad, o se podría decir ¿cómo se llaman? Los agentes la función o sea, conoce las funciones de los otros agentes, ¿no? Y sus reglas y todo eso. Ok. Cuando se dice que hay información completa y perfecta, es que conoce todas las condiciones del mercado. ¿Cuáles son las condiciones del mercado? Conocen las estrategias de sus contrincantes, esa es la información perfecta, y conocen efectivamente las reglas del mercado, es decir, en qué tipo de mercado está, si es una competencia perfecta, si es una competencia oligopólica, si es una competencia monopolística, ¿sí? Y obviamente a través de ello conoce las ganancias tanto del contrincante como las propias, ¿sí? Conoce todas las condiciones del mercado. Los agentes racionales, cuando se les dice desde micro 1, en micro 1 se les habla de las empresas, la competencia perfectamente competitiva o altamente competitiva, depende de qué libro lo vieron, si lo vieron en el Varias, si lo vieron en el Nicholson, si lo vieron en el libro que lo vieran.
ustedes checaban esta situación, ¿sí? Ustedes checaban precisamente que los agentes tenían una información completa. En este caso, cuando estamos hablando de información completa, estamos hablando que los agentes conocen. Yo sí les invito a que vayan apuntando todas las cosas, todo lo que se esté diciendo acá. No nada más se queden con el video. Los agentes conocen las condiciones del mercado y las ganancias que se pueden obtener. ¿Sí? Y está el concepto de información perfecta en la cual los agentes se conocen entre sí y las estrategias que van a seleccionar. En el último juego que vimos en el video del canal de YouTube, uno de los jugadores tenía información imperfecta. ¿Qué significa? Que al menos uno no conoce las estrategias seleccionadas por al menos otro agente. Contrincante. Sí. Eso ya lo sabemos. Y eso lo vamos conociendo. Y eso lo vamos a ir verificando, que muchas veces, o la mayoría de las veces, la información en los mercados no es una situación de agentes racionales, sino que se va a encontrar este mismo concepto de racionalidad acotada. Es lo que vamos a ver constantemente, que lo que vamos a encontrar por lo regular es esto, una racionalidad acotada. También va a haber textos donde ese concepto de racionalidad acotada se explica en otras razones. Personas como el Premio Nobel de Economía 2018, Richard Thaler, habla del concepto de agentes irracionales, así como tal. En lugar de decir racionalidad acotada, dice agentes irracionales.
Pero son conceptos que pueden ser similares o conceptos en el cual los agentes no tienen información ni completa ni perfecta. Eso también lo vamos a ver si nos da tiempo para ver. Para entender estos juegos de estabilidad evolutiva con racionalidad acotada, vamos a ver, vamos a entender, sea el siguiente juego. ¿Sí? Aquí tenemos dos elecciones para el jugador 2 y para el jugador 1. Si los dos seleccionan sí, ambos van a tener una ganancia de 1. Pero si seleccionan no o sí y no, todas las demás van a tener una ganancia de 0. En este caso, vamos a encontrar que existen dos equilibrios. En un juego, si hablamos de un juego estático como tal, si un jugador 2 juega así, el jugador 1 va a jugar sí, porque 1 es mayor que 0. Si el jugador 2 juega no, el jugador 1 le da igual jugar sí o no. Al fin de cuentas, no se va a llevar nada. Si el jugador 1, voy a ponerlo acá para que no se confunda, 2 y 1. Si el jugador 1 juega sí, entonces el jugador 2 va a jugar sí, porque 1 es mayor que 0. Y si juega no, le da lo mismo jugar sí que no, porque al fin de cuentas no se lleva nada. ¿Qué pasa acá? A diferencia del juego repetido de manera indefinida. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Va a pasar algo muy, muy curioso. Si fuera un juego que se juega de manera indefinida, todo el tiempo se estaría jugando sí. ¿Por qué? Porque tendría una ganancia mayor sí que no. Pero ¿qué pasa? Vamos a ponerlo. Dicho juego, para replicarse constantemente, se convierte en un ensayo, prueba, error. ¿Por qué se convierte en un ensayo, prueba, error? Por una situación muy sencilla. Por ejemplo, el jugador 2 puede que no sepa si el jugador 1 juegue sí o no. Y entonces puede seleccionar 2 por error en lugar de seleccionar sí. O puede que el jugador 1 juegue no y el jugador 2, al no conocer la estrategia de 1, juegue sí. Entonces esto se vuelve un ensayo de prueba-error. Por lo que se le llama
dinámica de réplica. A eso se le va a llamar dinámica de réplica. ¿Sí? ¿Ok? Es decir, se va a replicar, se va a repetir, se va... Y entonces, en el primer periodo, supongamos que el jugador 1 juega no y el jugador 2 juega sí. En el siguiente periodo, el jugador 1 juega sí y el jugador 2 juega no. Puede que el jugador 1 repita sí y el jugador 2 vuelva a jugar sí, a llegar a este equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda con eso? ¿Pregunta o duda? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Díganme. De mi parte está bien, profe. Sí, ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Entonces, ponga que hay muchos, no 2 jugadores, sino que hay muchos jugadores donde P es el porcentaje escoger sí. ¿Ok? Por tanto, vamos a decir a cada jugador ganancias esperadas son es decir, para jugar la ganancia esperada para jugar sí es igual, agarrando la matriz, 1P, 1 por P, más que la primera casilla, si ambos juegan sí, si todos juegan sí, por que es el resto de las casillas. Esto nos da una ganancia esperada de la probabilidad P. Y el beneficio esperado de jugar no es cualquier otra casilla diferente a las casillas de sí. En este caso, estamos diciendo que los jugadores que van a jugar sí pueden tener una ganancia mayor o al menos igual de alta que los jugadores que juegan no. En este caso, tenemos que señalar
que la dinámica de réplica establece que si un tipo de jugador obtiene una ganancia que está por encima de la media, entonces su porcentaje de población aumenta. Si no, ocurre lo contrario. ¿Sí? Es decir, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que entonces, si la ganancia de sí en este caso va a ser mayor que la ganancia de no, o la diferencia de, o mejor dicho, el promedio de ganancias entre sí y no, la gente, si busca maximizar su beneficio, eso es lo que tenemos que tener en claro, que todos los agentes son maximizadores de beneficio. Entonces las personas se van a ir a jugar la estrategia así, en este caso. Por tanto, la ecuación de dinámica de réplica para este juego es vamos a ponerlo así. dP con respecto a dt, que es igual a P la ganancia de sí menos la ganancia o el beneficio medio, donde dP dt vamos a ponerlo es la tasa de variación del porcentaje P con respecto al tiempo T. ¿Sí? Ahora ve. Ahora vamos a calcular esta parte del beneficio medio para saber de qué estamos hablando. ¿Sí? El beneficio medio o ganancia media obviamente es el promedio en términos de porcentaje de la probabilidad de jugar sí por la ganancia de jugar sí más
la ganancia esperada más la probabilidad de jugar no por la ganancia esperada de jugar no. Como ya hemos visto, el beneficio esperado de jugar sí es P más 1 menos P, que ya vimos que la ganancia esperada de jugar no es 0. Entonces, el beneficio medio es P por P, que es igual a P cuadrada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda? ¿No entendí? ¿De una vez? ¿No hay nada que me puedan decir? ¿Algo? ¿Dudas? De mi parte está todo bien, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos los demás igual? ¿Todos los demás igual, además de Ricardo? Sí, profe. Sí, profe. De mi parte Bueno. todo bien. Entonces, ya viendo la ecuación, nuestra ecuación de dinámica de réplica, ¿sí? Nuestra ecuación de dinámica de réplica, vamos a encontrar igual a P, el beneficio esperado de jugar sí, menos el beneficio medio. Obviamente, esto va a ser igual, sacando factor común, P cuadrada, 1 menos P. Y aquí, como estamos hablando en esta dinámica de réplica de una tasa de variación del porcentaje P con respecto al tiempo T, para poder llegar a esa solución, tenemos que igualarlo a C para poder tener dos soluciones. ¿Cuáles son esas dos soluciones? Para que exista esto, si lo vemos o analizamos poco a poco, para que esto sea cero, forzosamente, ya sea P cuadrada o ya sea 1 menos P, tiene que ser cero. En este caso, si analizamos 1 menos P, para que esto sea cero, P, vamos a ver, P tendría que ser igual a 1. Es decir, que todos los jugadores jueguen sí. ¿Ok? Ahora vemos P cuadrada. Para que todo el mundo juegue P cuadrada, tendría que implicar que P cuadrada tendría que ser 0. Y para que exista P cuadrada igual a 0, entonces P es igual a 0. Por tanto,
tenemos lo siguiente. Que hay dos soluciones evidentes. Que P, la probabilidad P sea igual a 1, es decir, que todos jueguen sí. O que P sea igual a 0, es decir, que nadie juegue sí. O sea, que todos jueguen no. Pero hay algo aquí que llama mucho la atención en esta ecuación de dinámica de réplica. ¿Cuál es? Muy sencillo. Primero, sabemos que una probabilidad P tiene que estar entre 0 y 1. No puede haber probabilidades negativas. Por tanto, esto tiene que crecer. Supongamos que P llegue en un momento que sea a ser 0.1. ¿Cuánto sería nuestra dinámica de réplica? ¿Alguien lo podría hacer? Si P fuera igual a 0.1, ¿cuánto nos saldría la dinámica de réplica? Nuestra ecuación. Háganlo, háganlo. ¿Cuánto nos saldría? Punto 1 al cuadrado por 1 menos 0.1, que va a salir 0.9. ¿Cuánto va a salir? 0.09. 0.09, gracias Alejandra. 0.09, ¿sí? Es decir, a medida que va aumentando esto y se acerca a 1, nuestra dinámica de réplica va a tener un valor positivo. Ahora bien, sea f en función de p nuestra ecuación de dinámica de réplica. De tal forma que es, obviamente, si yo derivo con respecto a P, a ver, si yo derivo con respecto a P, ¿cuánto me va a salir esto? Buscando maximizar la dinámica de réplica. Si yo derivo esto con respecto a P, ¿cuánto va a salir?
¿Cuánto sale la derivada? Profe, ¿le puede regresar más tantito? Claro que sí. Sería 2p menos 3p cuadrada. Así es. A mí me... 2p menos 3p cuadrado. Buscando que la maximización o minimización, no sé, pero yo digo que es maximización porque a medida que va avanzando, la dinámica de réplica es positiva. A medida que P sea punto 1, punto 2, punto 3, la dinámica de réplica es positiva. Entonces vamos a buscar un punto de maximización. Esto obviamente nos va a decir que 2P es igual a 3P cuadrada, lo cual implica que 2 sobre P, 2 sobre 3 es igual a P cuadrada sobre P, lo cual nos indica que P es igual a 2/3. Por tanto, al aplicarlo aquí, en nuestra fórmula de dinámica de réplica, entonces 2/3 al cuadrado sobre 1 menos 2/3, que es igual a poner como 4/9 por 1/3, es como poner 4 sobre 27, que es como decir una cantidad máxima como de .0, .148, 148, 148, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya con esto, tenemos los elementos para formar aquí tenemos la dinámica de réplica en el eje vertical y aquí AP. Aquí está el 1, aquí está el 0, y nuestra dinámica de réplica va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta que llega acá, es decir, así. Llega a un máximo, que es cuando P es igual a 2/3, y la dinámica de réplica es igual a 4 sobre 27, y después se sigue, se sigue, se sigue, se sigue, hasta llegar al 1. ¿Sí? Esto es lo que se le llama, vamos a llamarlo, el diagrama de fase. ¿Sí? Es lo que se le llama el diagrama de fase. Vean el diagrama de fase. El diagrama de fase parte del 0, después, como dice punto 1, aquí nos va a dar .09. Obviamente, si damos el punto 2, nos va a dar otro valor positivo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Por una sencilla razón. Si yo aquí analizo mi ecuación de réplica, de dinámica de réplica,
yo estoy viendo que 1 siempre va a ser mayor que P. Y entonces cualquier valor que aquí me dé, entonces a medida que va creciendo P, la dinámica de réplica va a ser más alto, más elevado. Y eso me lo va a mostrar mi diagrama de fase. ¿Ok? Ahora bien, lo que sí ocurre en este tipo de juegos es que los jugadores, ¿qué pasó? Con racionalidad acotada, pueden cometer errores. ¿Sí? Ahora bien, sea esto, ¿sí? Sea eso, la probabilidad de que un jugador cometa un error, en este caso, de seleccionar no en lugar de sí. Entonces, con una probabilidad, población que se equivoca, o mejor dicho, con una población que se equivoca, con una probabilidad que ya hemos señalado como E, ¿sí? Con la probabilidad E. La estrategia tendrá una ganancia ¿sí? de esto por 1, que es la ganancia de jugar sí, y esto por la ganancia de jugar no, porque eso es el error. Y entonces la probabilidad de no cometer errores va a ser la ganancia de jugar sí. Y esta ganancia, obviamente, es mayor que 0.
Y esto, el 0 es la ganancia de jugar no. Entonces, los jugadores que cometen el error están por abajo del beneficio medio y por tanto tendrán que corregir ese error. Por tanto, los equilibrios, tenemos dos equilibrios de la dinámica de réplica. ¿Sí? ¿Cuáles son esos dos equilibrios de dinámica de réplica? Cuando P tome el valor de 0 o el valor de 1. Pero, ¿qué ocurre? Volvamos al diagrama de fase. ¿Sí? Volvamos al diagrama de fase. ¿Qué pasa en el diagrama de fase? Aquí encontramos un equilibrio, que es 0, y el otro equilibrio, que es 1. Pero, ¿qué pasa? Cuando P empieza a crecer y acercarse a 1, lo que va a ocurrir es que la dinámica primero empieza a crecer. ¿Sí? Empieza a crecer, 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 y de pronto cae hasta acercarse a 1. Es decir, van disminuyendo el porcentaje de población que comete el error de jugar no y empieza a jugar sí. ¿Por qué? Porque ya vimos que la ganancia media es muy superior a la ganancia de jugar no. Y la ganancia de jugar sí es superior a la ganancia media. Entonces, los errores de baja probabilidad no van a desviar esta trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria que ya hemos marcado de nuestro diagrama de fase. Tenemos dos equilibrios, pero entonces, a ver, tengo que aumentar esto. Demasiado. Entonces, cuando P es igual a 1, se dice que este equilibrio es una estrategia evolutivamente estable. ¿Sí? Y aquí vamos a tomar algo que se llama teorema de estabilidad.
¿Qué nos dice el teorema de estabilidad? Primero, sí. Voy a borrar. Sí. Es igual a esto. Y esto es igual a esto. Y la derivada de la función de réplica con respecto a P es negativa cuando se llega a un punto de equilibrio. Entonces, la probabilidad P es dinámicamente estable. Vamos a ver. Disculpe, profe, ¿qué es el teorema? ¿Cómo? ¿Podría repetir qué es el teorema de estabilidad? Sí, claro que sí. Si nuestra ecuación de dinámica de réplica es igual a 0, y la dinámica y la derivada de nuestra ecuación de dinámica de réplica con respecto a la probabilidad P, ubicado en el punto de equilibrio, que aquí está marcado, en nuestra P de equilibrio, ya sea 0 o 1, y eso es negativo, entonces nuestra probabilidad de equilibrio es dinámicamente estable. Lo voy a poner con el ejemplo, ¿sí? Lo voy a poner con el ejemplo. Habíamos llegado a esto. Dos P menos 3P cuadrada. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí, Ahora, imagínense si P fuera igual a 0. Si lo ubicamos en 0, esto va a ser igual a 0. Pero, ¿qué nos dice el teorema? Nos dice que esta tiene que ser estrictamente menor a 0, no igual a 0. Entonces, no se cumple. Por tanto, 0 no es un equilibrio dinámicamente estable. Ahora, el otro equilibrio, ¿cuál era? 1. Dos por 1, 2. 3 por 1, 3. Entonces, 2 menos 3. Entonces, esto va a ser menos 1. Menos 1 es menor que 0. Entonces, ¿qué ocurre? Que de nuestro diagrama de fase, que aquí teníamos, 1 es un equilibrio
evolutivamente estable. 0 no. Solamente 1 es un equilibrio evolutivamente estable. ¿Sí? ¿Ya se entendió el teorema? Sí, profe. Ok. Muy bien. Ahora, les voy a dar el tip. Para encontrar los equilibrios evolutivamente estables en estos juegos simétricos. ¿Sí? Partimos, en este caso, voy a hacerlo más chiquito para que me quepa lo más posible. El jugador 1 y 2, las estrategias 1 y 2. Estrategias 1 y 2, del jugador 1, ganancias AA, ganancia BC, CB o D y D. ¿Sí? Que en este caso habíamos dicho que A era igual a 1, B, C y D eran igual a 0 en el juego anterior. Pero puede que encontremos cosas diferentes en juegos simétricos, valores diferentes. En este caso, la ganancia esperada de jugar la estrategia E1 va a ser con una probabilidad P de jugar la estrategia E1 es AP más 1 menos P por B. Y la ganancia esperada de jugar E2 es igual a C por la probabilidad de que jugar la estrategia E1 más 1 menos P por jugar la estrategia E2. Y el beneficio medio va a ser P por el beneficio esperado de jugar E1 más 1 menos P por el beneficio esperado de jugar la estrategia E2. ¿Sí? Por tanto, ya puedo pasar de plantilla. Chicos. ¿Me puedes esperar? Sí, claro. Claro, cuando ya lo tengas, me dices. ¿Ya?
Ya, profe. Muy bien. Entonces, tenemos que la ecuación de dinámica de réplica igual a P que multiplica al beneficio esperado de jugar la estrategia E1 menos el beneficio medio. ¿Sí? Sustituyendo el beneficio medio por lo que aquí teníamos, por lo que aquí tenemos, ¿sí? Esto sería esto menos el beneficio medio. Que como era una suma, menos por más es menos. Lo cual, si simplificamos, simplificando, que esto es igual a esto. ¿Esto qué significa? Que nuestra dinámica de réplica es P, que es la probabilidad de jugar la estrategia E1 por 1 menos P, que multiplica a los beneficios esperados de jugar la estrategia de E1 menos la estrategia beneficio esperado de jugar la estrategia E2. En este caso, como ya teníamos los beneficios esperados, E1 y E2, ¿sí? Entonces, esto se convierte, vean, que P multiplica A y C en ambas, y 1 menos P a B y D en ambas. Por tanto, ya nos cabe aquí, sí nos cabe aquí todavía. Entonces, en nuestra dinámica de réplica, tenemos P1 menos P, entonces sería P A menos C más 1 menos P por
B menos C, que sería como una fórmula general de nuestra dinámica de réplica. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Chicos, No, profe, de mi parte no. ¿no? ¿Los demás? ¿Los demás? Además de Jesús. Todo bien, profe. Ah, ok, perfecto. Todo bien, profe. Vamos a poner esto en práctica. Obviamente aquí tenemos que A es igual a 50, B es igual a 49, C igual a 0 y D igual a 60. Aplíquenlo. Apunten, A igual a 50, B igual a 49, C igual a 0, D igual a 60. Y aplíquenlo. Aquí, en este. ¿Cómo sale? Profe, ¿le puede regresar los valores, por favor? Gracias.
Profe, Sí, Ricardo. Sí, Ricardo, disculpa. Tenía apagado el micrófono. sí, profe, no se preocupe. P se queda con el valor de 0.1, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. P no tiene ningún valor. Ahorita no le pongamos valor a P. Ah, ok, entonces espéreme tantito. ¿Sí? Nada más es P por 50 menos 0 más 1 menos P por 49 menos 60. 49 menos 60, nada más. Y nada más desarrollar esos corchetes. Nada más. Es lo único que tienen que hacer. A P no les pongan ningún valor. A ver, chicos. Si lo aplicamos, entonces sería 50P más 1 menos P por menos 11. ¿Hasta ahí tuvieron algún problema, chicos? No, profe. Ah, si yo desarrollo esto, voy a mantenerme en esta plantilla. ¿Esto a qué me va a dar? Lo que está dentro de los corchetes, ¿a qué me va a dar? 50P más 11P menos 11. Entonces, mi dinámica de réplica en esta, ¿a qué va a ser igual? P1 menos P, 50 más 11, 61P menos 11. Punto. ¿Ya vieron qué fácil le fue? ¿Ya vieron que fue muy fácil? ¿Cuánto me tardé? ¿Qué pasó con esas matemáticas, chicos? Compañeros economistas. ¿Mm?
¿Qué pasó con esas matemáticas? Me tardé. Ustedes, yo les di más de 5 minutos y no lo resolvieron. ¿Qué pasó? Díganme si hubo algún problema. Por eso les pregunto si tienen dudas. Y muchos se quedan callados, chicos. Si tienen dudas, digan, hablen. ¿Sí? No es lo mismo. Dale, chicos. Queda así nuestra dinámica de réplica. Así quedó nuestra fórmula de dinámica de réplica. Ahora la pregunta es, ¿cuántos equilibrios encontramos? La voy a volver a escribir acá. Nuestra fórmula de dinámica de réplica. ¿Cuántos equilibrios encontramos? Para encontrar los equilibrios, necesitamos separar en 3 partes acá. La primera va a ser P. La segunda, 1 menos P. Y la tercera, acá. Para que todo esto, de acuerdo al teorema, sea igual a 0. Por tanto, aquí hay 3 probabilidades. Que P, por este P, tendría que ser 0. Porque al ser 0 esto, todo lo demás va a ser 0. Segundo, que P sea igual a 1. Porque 1 menos 1 va a ser 0. Y entonces todo esto va a ser 0. Y la tercera, si tengo que 60 y esto, tendría que ser 0. Para que todo esto sea 0. Todo esto sea 0. Por tanto, nos implica que (61P) es igual a 11, lo cual nos lleva a que P sea igual a 11 sobre 61. Es decir, tenemos ya 3 puntos de equilibrio. Ya tenemos 3 puntos de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasaría ahora si P en esta fórmula de dinámica de réplica, en esta ecuación de dinámica de réplica, P fuera igual a 1, a punto 1? ¿Qué valor tendría? Positivo, negativo, igual a 0.
Aplíquenlo. Aplíquenlo. Y yo voy a seleccionar a un compañero. Les doy 3 minutos. Yo creo que 3 minutos es suficiente. O si alguien no levanta la mano, yo voy a seleccionar un compañero al azar. ¿Ya pasaron los 3 minutos? ¿No? A ver. Fernando, adelante. ¿Qué valor salió, Fernando? Sería menos 0.241. Ok. Sí, efectivamente sale un valor negativo. ¿Sí? Sale ahí un valor negativo. ¿Sí? Sale un valor negativo. Ahora bien, ¿qué está pasando entonces con nuestra dinámica, con nuestro diagrama de fase? Nuestro diagrama de fase nos dice que hay algún valor entre 0 y 11 sobre 61 que va siendo negativo. ¿Por qué digo así? Porque ya vimos que aquí 11 tiene que pasar por el 0. ¿Sí? Pero a ver, aquí tenemos otra situación. Nos dice el teorema que aplicado esto en el punto de equilibrio, esto tiene que ser negativo. Para hacerlo, tenemos entonces que derivar esto con respecto a P. Nuestra derivada va a ser si yo lo aplico
Por ejemplo, en 0, esto va a salir menos 11. Esto me está diciendo que 0 es una estrategia evolutiva, un equilibrio evolutivamente estable. Lo aplico con 1. Si yo lo aplico con 1, esto va a ser igual a menos 173 más 134 menos 11, ¿sí? Obviamente, esto va a salir igual a menos 50, ¿sí? A menos 50. Por tanto, 1 también es una estrategia evolutivamente estable. Si yo aplico mi dinámica de réplica, voy a ver que esto se comporta así. Pero si yo aplico mi ecuación de dinámica de réplica con once sobre 61, me va a resultar que esto va a tener un valor positivo. Por tanto, 11 sobre 61 no lo es. Por tanto, el diagrama de Flace me dice que todo tiende a partir de 11 sobre 61 hacia el 0 o hacia el 1. Teniendo dos equilibrios evolutivamente estables. Por tanto, cuando P es igual a 11 sobre 61, no es un equilibrio evolutivamente estable. Y existen dos, que es 1 y 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya casi nos estamos acabando y cerrando el día de hoy. Muy bien.